Hola, ¿qué tal amigos? Llegó el día, llegó la hora. Marcelo Ebrard llega a la Casa Blanca también, se reúne con los funcionarios de Donald Trump 90 días después. Ya se cumple este plazo que había establecido el gobierno de los Estados Unidos. México lleva los resultados y lleva peticiones en lo particular. Lo importante también es el tono de la reunión que nos platica Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa que vamos a ver, pero también lo más importante, Marcelo Ebrard se reunió, platicó con Donald Trump personalmente, le entregó estas peticiones del gobierno mexicano, hablaron sobre el balance del trabajo que ha hecho la administración de Andrés Manuel, le llevó la palabra, le llevó el mensaje de Palacio Nacional al inquilino de la Casa Blanca. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y también la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con la conferencia de prensa. El día de hoy, saliendo de este encuentro que fue una reunión larga de acuerdo a las palabras del canciller mexicano, de una conferencia de prensa en la Embajada de México allá justamente en Washington, platicándonos sobre esta reunión. Así fue como inició Marcelo Ebrard esta conferencia de prensa, con algunos detalles de este encuentro, los puntos principales que se platicaron el día de hoy. Tuvimos una reunión larga, diría yo. Estuvieron presentes el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario McAleenan, estuvo Jared Kushner, estuvo Pat Cipollone, estuvo el embajador de Estados Unidos en México y el jefe de staff del vicepresidente. Transcurrió en términos amistosos. Nada que ver con lo que vimos ayer de CBP, que para nosotros es un tono inaceptable. El día de hoy tuvimos una reunión amistosa y respetuosa. Y los temas que se tocaron, esencialmente lo que México planteó fue, respecto a migración, la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes de acuerdo a la ley de México y por lo tanto lo que se ha observado es un descenso muy significativo. Cierto es que todavía estamos por encima de los promedios que había el año pasado en esta fecha, en el mes de septiembre, pero la tendencia es irreversible. Es decir, es algo que pensamos que va a ser permanente. El otro tema que planteamos es que queremos congelar el tráfico de armas ilícito que va de Estados Unidos a México. Como ustedes saben, eso se lo habíamos dicho ya a Mike Pompeo en julio. Se armó ya un grupo de trabajo en México con presencia de las agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México. También habrá seguimiento a nuestra embajada acá en Washington para cada mes dar a conocer cuántas armas tenemos registradas que provienen de Estados Unidos de manera ilícita. Bueno, son los dos puntos primordiales torales de la reunión. La petición de Estados Unidos: México, ¿cómo vas? Ayúdame, necesito que participes en la reducción de la migración. México lleva también su petición y la pone sobre la mesa. Estados Unidos, necesitamos trabajar ya con este tráfico de armas que llegan de tu país justamente al nuestro y que genera un grave problema, o es parte del grave problema de inseguridad que estamos viviendo. Son las dos prioridades, cada uno con su agenda, cada uno de los países. Bueno, este es el posicionamiento del gobierno mexicano. A la par también desde la Casa Blanca se emitió un comunicado que allá lo catalogan o lo dicen que es como una lectura, la lectura de la reunión del vicepresidente Mike Pence con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que en la parte es bastante corto, pero dice lo siguiente: el vicepresidente elogió el establecimiento de una Guardia Nacional en México y su despliegue de miles de tropas en las fronteras para detener el flujo de personas a través de nuestro país. Los líderes acordaron que si bien se han logrado avances, queda más trabajo para reducir aún más el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Se había trascendido una cantidad que es la que había pedido o requerido la patrulla fronteriza el día de ayer en esta conferencia de prensa ríspida, dura, que se había informado. Buscaban, dicen, que se llegara a 20,000 personas cada mes. Actualmente la cifra está en 50,000. Sin embargo, hoy Marcelo Ebrard confirmó que en la reunión no se habló de cantidades, se habló de que se iba a insistir en mantener, como lo escuchamos, una tendencia a la baja, sin cantidades, sin compromisos, sin límites inferiores o superiores. Vaya, finalmente iba a ser algo que se iba a seguir platicando con el paso del tiempo. Y continuó leyendo el comunicado de la Casa Blanca.
El vicepresidente destacó los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para ampliar la implementación de los protocolos de protección a fin de acelerar el procesamiento de las solicitudes de migración y señaló la necesidad de trabajar estrechamente con el gobierno de México para ampliar aún más estos esfuerzos. El día de ayer la patrulla fronteriza había informado que había regresado 41,000 personas en este nuevo esquema, esto que se había acordado inicialmente allá en Washington con Marcelo Ebrard, 41,000 personas. Desafortunadamente esta cifra o este tema no se platicó el día de hoy en la conferencia de prensa desde Washington. Seguramente en la conferencia con Andrés Manuel este detalle va a salir, sobre todo si aquí se estableció algún límite o alguna cifra en lo particular. Pero ese cuando menos es el último reporte de las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, eso va caminando bien. Incluso el canciller reporta que la opinión de las autoridades de los Estados Unidos es positiva al trabajo que ha hecho México. También les explicó cómo funciona la Guardia Nacional y cómo se van a mantener ahí. Estos 25,000 elementos que no se van a andar moviendo, no los van a andar quitando. Se va a mantener el operativo con una tendencia a la baja en el flujo de personas. Ese también fue parte de los acuerdos. Y ahora viene la petición mexicana, porque este tema es muy importante. Y también ampliando un poco más la información, Marcelo Ebrard habló sobre esta solicitud o este acuerdo que ya tiene más bien con el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo para frenar este flujo de armas hacia nuestro país. Con mucho gusto. Mira, de armas les entregamos esto, ahorita les damos la copia. Esto es el origen de las, en colores, de las armas que ilegalmente están entrando a México y su relación con delincuencia. Esto se les entregó ahorita. Y aquí está lo que les planteamos. Entonces, hay un grupo binacional, acabo de decirlo ahorita, que ya se formó, que se va a estar reuniendo. La semana que entra arrancan trabajos, están todas las agencias norteamericanas, va a estar en México el embajador de Estados Unidos en México, y inician sus trabajos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es saber cuántas armas al mes registramos que provienen ilícitamente de Estados Unidos. Hacer el trace para ver quién las vendió. Y luego también hacer la verificación en México de cómo entraron, porque también tiene que ver con aduanas, con otros sistemas. Entonces, ese trabajo, que yo sepa, nunca se ha hecho y nunca se ha estado reportando mensualmente. Entonces va a ser una nueva estadística que vamos a tener, que van a tener los gobiernos de ambos países para combatir este problema. Y esto ya se viene, sin embargo, realizando esta evaluación, este análisis por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEDEN, evidentemente todas las instancias correspondientes. Y se han tenido ya algunos datos espeluznantes. Se señala lo siguiente: el 95%, esta nota salió hace algunos días, de las armas utilizadas en eventos violentos en Ciudad Juárez tienen un registro de adquisición no mayor a 90 días. 3 meses tenían de haberse comprado allá en los Estados Unidos. El 95% solo tenían 3 meses de nuevas. Es terrible esta estadística. Así lo confirmaron la Fiscalía de Chihuahua. Eso solo estamos hablando del estado de Chihuahua. Dice, se adquirieron en tiendas de deportes y los comercios o negocios cercanos a la frontera en Texas y Nuevo México. Indudablemente, dijo el fiscal de allá, de aquel estado, en esa red de tráfico hay estadounidenses, pues solo ellos pueden adquirir en los negocios de venta justamente todas estas armas para luego ser entregadas a los encargados del cruce, que puede ser indistintamente mexicanos, estadounidenses o mexicano-americanos. Fue lo que señaló, pero esta cifra es realmente preocupante. Solo 3 meses de nuevas, de recién compradas, muchas de ellas y la gran mayoría legalmente, entre comillas, cumpliendo todos los requisitos del gobierno de los Estados Unidos, y luego cruzan la frontera y son protagonistas de estos eventos. ¿Cómo lo logran? Porque esto también es información que se ha dado a conocer por parte del gobierno mexicano a través de diversas entrevistas. La forma más común de operación es el llamado tráfico hormiga, donde
donde cientos de personas compran por separado una o varias para después entregarlas a los grupos que las envían a México. Incluso las desbaratan y las van pasando por partes y luego las arman ya del otro lado de la frontera. Quienes compran esto allá en los Estados Unidos se les dice compradores paja, y que finalmente cumplen todos los requisitos para hacer una compra legal allá en los Estados Unidos, que eso es todavía peor. También son frecuentes las compras en portales de internet, y otra manera también de cruzarlas es ya juntar un gran grupo de productos, meterlas en trailers, pagarle la mordida a los de aduana y también atravesar las fronteras, que es a lo que se refería también Marcelo Ebrard. Esto es un problema que también es de ambos países, no solo se le puede echar la culpa a uno, también del otro lado, y también acá en México hay que hacer nuestra parte justamente en la frontera. Eso es lo que acordó, esa es la petición de Marcelo Ebrard y del gobierno mexicano para atender este gran problema de inseguridad también que tenemos en nuestro país. Pero tuvo la oportunidad Marcelo Ebrard, el canciller, de plantearle todo esto directamente al presidente de los Estados Unidos, directamente a Donald Trump, ver cómo reaccionó, escuchar su opinión, mirarlo a los ojos, y esto fue lo que platicó Marcelo Ebrard de este encuentro breve, pero que finalmente se pudo realizar con el inquilino de la Casa Blanca. Saludé, fue un saludo con el presidente Trump. Yo creo que me habría tardado, no me di el tiempo, pero menos de 10 minutos. Estuvieron presentes McAleenan, Pompeo, Jared Kushner, Pat Cipollone y el vicepresidente. Y en ese momento lo que le dijeron fue como un briefing de los resultados que habíamos tenido. Le hice ver lo que implica en términos, la importancia que tiene para México las dos cosas, el tema migratorio y el tema de armas. ¿Por qué es tan importante para nosotros lo de armas? Y estuvo él haciendo preguntas ahí, bueno, ¿y esto por qué? Varias cosas. Aproveché esos minutos para plantear, por un lado, que el resultado de las cosas que estamos haciendo ha sido muy importante, y por el otro, ¿por qué nos importa a nosotros tanto el tema de armas? Fue, diría yo, bastante amable, positivo, agradecido con México, lo que me dijo, y después lo acompañé brevemente a un saludo, porque tenía una visita de senadores y de otros altos representantes, sobre todo el Senado, por lo que vi, del Partido Republicano, y nada más, de ahí ya salí yo. Entonces fue un saludo, pero sí un gesto de decir, bueno, vemos con buenos ojos lo que están haciendo, es lo que me dijo, y vamos a poner atención en lo que a ustedes también les preocupa, que es esto de las armas. Eso fue lo que me transmitió. Bueno, pues así fue el encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, y evidentemente todos nos preguntamos qué tan cierto fue lo que le dijo Donald Trump a Marcelo Ebrard. Es siempre muy cuestionado los dichos de el presidente de los Estados Unidos, pero ojalá que en ese momento, en ese instante, haya surgido un poco de honestidad y de verdad en las declaraciones, en las palabras, en el mensaje de Trump hacia el gobierno mexicano, y efectivamente siga adelante este compromiso que para nosotros es muy importante. Es un problema añejo, es un problema en el que Estados Unidos no ha querido meterse y responsabilizarse, y lo importante es que ahí está, como parte de estas negociaciones. Por un lado, cumplir con las peticiones en materia de migración del gobierno de Estados Unidos, y por el otro lado también meter nuestra propia petición, que es justamente el control de las armas hacia nuestro país. Este es el balance de este encuentro, y obviamente será también una serie de más reuniones que tendrá el gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, con los funcionarios de la Casa Blanca, que afortunadamente, y como lo dijo también el canciller, la relación ha venido siendo cada vez más cordial, ha venido mejorando y se están entendiendo ya mejor ambas administraciones, para beneficio de los dos países también, diría yo, pero como siempre hay que estar a la expectativa, porque Donald Trump es un personaje impredecible. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito una vez más que se suscriban, que me regalen un like, y nos vemos a la próxima.